lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario anunciarles primero la palabra de Dios. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los paganos. Así nos lo ha mandado el Señor. He dado a ti luz para los paganos, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Ellos se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. At Iconium, Paul and Barnabas went, as usual, into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Gentiles believed. But the Jews who refused to believe stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot afoot among the Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country, where they continued to preach the good news. In Lystra there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet!" At that, the man jumped up and began to walk. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: "Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos". A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: ¡Señores! ¿Por qué hacen esto? Escucha esto. También somos hombres. Mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él dejó que las naciones siguieran su propio camino. Sí, pero no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles mucha comida y alegría en sus deprimidos corazones. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él con Bernabé partió para Derbe. Anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Luego de eso regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra. Cuando llegaron, informaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo los paganos se habían convertido. Estas noticias llenaron a los creyentes de alegría. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los paganos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Luego de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, saben que en un principio Dios me escogió para que por mi boca los paganos oyeran el mensaje del Evangelio